Bien, buenas tardes y bienvenidos a la que, bueno, pues más de una u otra manera es la primera conferencia del programa de actividades complementarias de la Universidad de la Experiencia en este nuevo curso 2016-2017, aunque la semana pasada tuvimos conferencia, digamos que fue conferencia más breve de lo habitual y quedaba enmarcada dentro de lo que era el acto inaugural. Y hoy ya sí podemos dar por arrancado este programa de conferencias de actividades complementarias de la Universidad de la Experiencia. Hoy entramos de lleno en un tema científico. Bueno, todos son científicos y cuando hablamos de conocimiento siempre hay ciencia detrás, ¿no? Pero de lo que llamamos más ciencias puras o ciencias exactas, dentro de lo que es el campo de la ingeniería química y de la biotecnología. Hoy nos van a hablar de lo que es la nanotecnología en la vida. Casi prefiero no decir nada, porque si un pedagogo como yo se pone a desgranar en segundo y medio esto de la nanotecnología, seguramente meta la pata. Lo de nano ya saben ustedes que hace referencia a pequeñito, pequeñito, pequeñito. Es decir, ese tipo de dispositivos que se hacen con tecnología, que se aplican en muchos casos al ámbito de la biomedicina, ¿vale? Eva, por ejemplo, es experta y ha hecho una investigación puntera en lo que es crear apósitos que se terminan poniendo en ámbitos celulares después de tratamientos cancerígenos y demás, ¿no? Pues nos va a hablar de alguna manera de la nanotecnología, de ese ámbito de la tecnología en la vida cotidiana y en la vida diaria de nosotros. Eva Martín de Valle, algunos de ustedes ya la conocen, que fue la conferenciante del acto inaugural del curso 2015-2016 el año pasado en el Paraninfo. Es profesora titular de Ingeniería Química en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca y en breve, también en cuestión de meses, suponemos que de manera satisfactoria pasará al cuerpo de catedráticos de universidad. Es miembro de Academia NET, de Mujeres Destacadas en Ciencia, nominada por el Consejo Europeo de Investigación. También es miembro del Instituto Americano de Ingeniería Química, nominada también por el propio instituto, y miembro de la sección de Ingeniería de Procesos y Productos de la Federación Europea de Ingeniería Química. En 2012 fue nombrada experta por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, puesto que todavía ocupa. Y desde el año 2014 ocupa la presidencia del patronato del Centro Tecnológico Ático. Actualmente también es directora de su departamento, del Departamento de Ingeniería Química y Textil de la Universidad de Salamanca. Su recorrido científico ha sido largo y muy dilatado, a pesar de su juventud, digámoslo así. Ha estudiado en universidades punteras, tanto anglosajonas como americanas, llegando a ser nombrada Mejor Investigadora del Año en 2003 en el Reino Unido. Y desde el año 2004 ha estado entre las paredes de la Universidad de Salamanca, siendo profesora titular desde el año 2007. Ha realizado, como digo, estancias de investigación en numerosos centros estadounidenses y de Reino Unido. Y su investigación, como se ve perfectamente en el tema que nos trae hoy aquí, se centra en la ingeniería química en biomedicina, especialmente en el desarrollo de micro y nanopartículas para el diagnóstico y tratamiento en cáncer, terapia celular y liberación controlada de fármacos. Por las múltiples y diferentes investigaciones que ha llevado a cabo, ha sido galardonada por el Consejo Europeo de Investigación en 2 ocasiones y también ha sido galardonada con la mención especial del jurado en el Premio de Biotecnología de Expoquimia en 2011 y con el Premio de Sociedad Civil de la Universidad de Salamanca en 2012. Una de las virtudes que tiene Eva en su trabajo, y por lo que también merece la pena destacar, es que forma parte de trabajos multidisciplinares. Necesariamente trabaja con gente de la medicina, de la oncología, de la cirugía torácica, de la anatomía patológica, e incluso matemáticos también que forman parte de su grupo de investigación. Una persona destacada y muy relevante a nivel nacional e internacional en este campo. Recientemente viene de Bruselas, de evaluar unos paneles de expertos, en breve marcha también para Estados Unidos. En fin, agradecemos, Eva, mucho que liberes parte de tu tiempo y de tus ocupaciones para estar con nosotros aquí esta tarde. Que disfrutes de ellos y que ustedes disfruten de ella. Una mujer que además comunica muy bien y hace fácil lo difícil, acercándonos este campo de la ciencia tan complejo para algunos como yo y haciéndolo masticable y comestible. Muchas gracias y que disfruten de la tarde. Yo creo que sí funciona, sí. Bueno, en primer lugar, sí funciona, ¿verdad? Sí.
Después de las palabras de Josema, pues evidentemente uno no puede incurrir en menos que no se oye bien. ¿Ahora? Yo creo que igual, ¿verdad? Ahora mejor, ahora sí. Bueno, lo acerco más y ya está. Ahora oyen bien, ¿verdad? En la parte de atrás también. Bueno, les decía que después de las palabras de su director, de José Manuel, evidentemente no puede uno menos que sonrojarse, porque lo que uno hace simplemente es cumplir con la obligación de lo que uno ha elegido, que es dedicarse a investigar, con lo cual simplemente es el trabajo que debemos hacer día a día. Por tanto, no son halagos, sino simplemente es el cumplimiento de la obligación. Quiero decirles que les agradezco muchísimo, bueno, en primer lugar a los organizadores de estas maravillosas jornadas de la Universidad de la Experiencia, que tantas oportunidades están dando pues, a personas que por determinados momentos, por formar parte de una época determinada, pues no tuvieron la oportunidad de asistir a los beneficios que a día de hoy las sociedades desarrolladas tenemos, pues que les den esta oportunidad. Agradezco tremendamente a Javier Alba y a Josema que me han invitado para compartir esta tarde con ustedes. Por otra parte, me da gran satisfacción ver esta sala llena, en un día como hoy, donde me toca competir con el señor Rajoy, que está interviniendo a esta misma hora, pero estoy completamente convencida que el interés de todos ustedes es mucho mayor que el pleno de la Cámara, que van única y exclusivamente por interés. Pero bueno, bromas aparte, les agradezco tremendamente su asistencia, su interés por las palabras que les voy a tratar de comunicar y por tratar de tener interés pues, en esto del mundo de la nanotecnología, de la vida y qué es lo que hacemos aquí, de que muestren interés en qué le podemos transmitir. Y para nosotros, para los investigadores, estas son grandes oportunidades, porque miren, siempre da, a mí, lo decía el otro día cuando estaba en la inauguración de esta misma sesión en Ávila y hablaba con determinadas personas iguales que ustedes, da mucha más satisfacción comunicar a gente profana en la materia que tienen muchísimo interés por saber qué es lo que la universidad está aportando a la sociedad, qué es lo que estamos haciendo desde dentro, que no lo que comunicamos generalmente en esos congresos donde somos todos unos, donde nos retroalimentamos, pero no salimos de esos cajones. Y todavía hay investigadores que piensan que el tratar de bajar a un nivel científico para hacerlo difícil, fácil, como decía Josema, es perder uno rigor. Y no, es todo lo contrario, es tratar de facilitar y tratar de que la sociedad aprecie el esfuerzo, la inversión y el tiempo que los investigadores dedicamos, en mi caso, como ingeniero, hacer que la calidad de vida de las personas, de la sociedad, sea mejor. Ese es el objetivo. Eso es lo que voy a tratar de generalizar y tratar de hacerles comprender que ustedes hoy lleguen un poco, se adentren un poco en la nanotecnología. Claro, comúnmente ustedes están acostumbrados a oír la palabra nanotecnología por todas partes. Y a mí me llamaba la atención, ayer, le cuento una anécdota, 2 segundos, porque me llamó la atención. Yo generalmente no llego a mi casa nunca antes de las 8, 8:30 de la tarde, pero ayer pues hubo un corte de luz en la facultad y entonces ni había luz, internet ni nada, entonces me fui a casa a trabajar. Y cuando llegué, pues encendí la televisión en cualquier canal, porque casi nunca la veo salvo las noticias. Y apareció un canal que era el canal 13. Y había una señora anunciando unos colchones de no sé qué cosa. Simplemente lo encendí por el mero hecho de evitar la sensación de no sonido en una casa realmente grande, porque da sensación de abandono, de que como está de soledad, más bien. Entonces encendí la televisión y de repente estaba preparando yo mis cosas en mi ordenador y oigo una señorita, creo que era Irma Soriano, me parece que era, estaba anunciando unos colchones que eran magníficos para el reuma, para los dolores, y decía, que es a lo que voy, están construidos con unos nanomuelles elásticos, con unas fibras constituidas por unos polímeros elásticos que se adaptan en función de la temperatura, y cuando su pareja, si pesa más que usted y se mueve en medio de la noche, hace que usted no se despierte. Y dije, mañana se lo voy a contar a estos señores, porque la nanotecnología está en toda y cada una de las cosas que ustedes utilizan desde que se levantan hasta que se van a la cama. Y eso es lo que voy a tratar de transmitirles hoy, de que sepan que todo, desde que ustedes se levantan por la mañana, se lavan la cara con un jabón determinado,
se lavan los dientes, desayunan, toman un yogur, se dan una crema a las señoras o los señores, luego pasan a hacer una serie de actividades, se visten, montan en un coche, es decir, todas las actividades diarias que ustedes desarrollan están relacionadas con la nanotecnología, aunque ustedes no lo sepan. Y eso es lo que voy a tratar de hacerles llegar en cierta forma. Cuando hablamos de nanotecnología, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de cosas de una escala realmente pequeña. Es decir, si ustedes recuerdan, todos estamos constituidos por una cosa que se llaman átomos. Átomos es, digamos, la parte más pequeña de lo que está constituida la materia. Esos átomos se reorganizan para unirse unos a otros, como pueden ser pequeñas piezas de un puzzle, dan lugar a una imagen que son pues, pequeñas piezas de un puzzle o a una molécula. Después una molécula se une a otra y da lugar a la finalización de un puzzle con una imagen que ustedes ven. Pues bien, todos estamos constituidos por átomos que se reorganizan en moléculas y las moléculas dan lugar a una estructura. Es decir, ustedes, una piedra, este vaso, un animalito que ven por ahí, un perro, todos estamos construidos o constituidos por átomos reorganizados. Bien, pues ese átomo va a ser la base de la nanotecnología, es decir, esa parte pequeña, estructural, es la parte fundamental en la cual vamos a fundamentar o está fundamentada la nanotecnología. Por decirlo de alguna manera, una definición fácilmente entendible, la nanotecnología está fundamentada en la manipulación de los átomos y moléculas para producir materiales, dispositivos o máquinas a la carta. Es decir, como cuando hacemos una receta de cocina y nosotros manipulamos los ingredientes para hacer pues, un plato determinado, imagínense que los ingredientes son los átomos y nosotros somos capaces de manejar los átomos para hacer algo a la carta, algo que queremos con unas propiedades y unas necesidades deseadas. Pues eso, un equivalente entre la cocina burdo, por decirlo de alguna manera, moviendo ingredientes y átomos moviendo para construir cosas útiles, es la nanotecnología. ¿Y a qué escala nos estamos moviendo para que se hagan una idea? Pues miren, una persona aproximadamente, podemos decir que está en un estándar, 2 metros, en algunos países más que menos, es decir, 2 metros, 1,5 metros, 1,60 metros, es decir, escala de metros. Si bajamos a una escala ya de 100 veces menor, que nosotros lo que tenemos es la dimensión de una hormiga, es decir, 1 centímetro, ¿de acuerdo? Una cosa mucho más pequeña. Si bajamos de una hormiga a una célula, ya estamos bajando 1 millón de veces más para abajo, es decir, 1.000.010⁻⁶, que es lo que se denomina la escala micrométrico, ¿de acuerdo? Ya generalmente lo que se mueve en la escala micrométrica no suele ser apreciable por el ojo, es decir, la dimensión del ojo llega aproximadamente hasta el milímetro, pero no a la célula como tal. Ahí ya necesitamos herramientas con microscopios, lupas, etcétera, etcétera, para poder llegar. Un ribosoma, que es la parte que constituye lo que somos cada uno de nosotros, es decir, nosotros somos lo que somos porque hay una serie de cromosomas y los cromosomas tienen unas dimensiones. Bueno, pues un ribosoma, que es una parte del ADN que constituye porque uno es rubio, otro es moreno, uno tiene gafas, uno es más alto, uno es más bajo, eso es lo que hace el ADN, pues eso tiene 25 nanómetros, para que se hagan una idea de qué escala nos estamos moviendo, es decir, la escala más pequeña que uno puede concebir. Claro, y uno piensa, ¿cómo puede uno llegar a moverse a esas escalas? Es decir, ¿cómo? Pues miren, ya en 1960 el origen de la nanotecnología se concibió, por decirlo de alguna manera, por un físico matemático en la Universidad de California, Richard Feynman. Fue el precursor de la nanotecnología. Y la pregunta que él se hizo fue, ¿qué pasaría si fuéramos capaces de manejar, de mover los átomos, esos ingredientes que les decía desde el punto de vista de la cocina, uno por uno, como nosotros queramos? Eso puede dar lugar a un campo revolucionario. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, desde 1960 hasta ahora han pasado aproximadamente 50 años. El desarrollo tecnológico en cuanto sobre todo a materiales y herramientas para poder medir lo que está ocurriendo ha sido tremendo y eso ha fundamentado también el desarrollo de la nanotecnología. Bien, ¿qué es lo que les voy a contar? Pues lo que les voy a contar es dónde podemos ubicar o cómo pueden ubicar, dónde está presente la nanotecnología diariamente en su día. Pues desde las pinturas de los coches,
desde las raquetas de tenis en el deporte, en el campo de la cosmética ya es una cosa tremenda las inversiones que se hacen en nanotecnología, en materiales utilizados en deportes, por ejemplo, en el golf, y sobre todo en los materiales que se están utilizando desde el punto de vista no solamente para ser utilizados por nosotros, sino también con fines desde el punto de vista militar. Pues todo esto es lo que voy a tratar de contarles y después voy a pasar a profundizar en un área donde yo trabajo activamente y es el campo de la nanotecnología en la aplicación en biomedicina. ¿Y por qué? Porque generalmente todo aquello que tiene mayor relevancia social es aquello que nos impacta desde el punto de vista, digamos, más sensible. Es decir, que te den una prenda que cambie de color, pues hombre, es muy bonito, pero que te curen una enfermedad es algo que es mucho más impactante desde el punto de vista social, por eso de ahí su relevancia. Bueno, pues les decía, se están haciendo desarrollos nanotecnológicos en recubrimientos de los coches en pinturas, es decir, las pinturas que tienen los coches actualmente, desde el punto de vista de evitar problemas de corrosión, sobre todo en los países donde hay tremendos problemas de humedad, que esa humedad junto con el ambiente salino hace que se corroan principalmente por la parte de abajo, pues están haciendo que se desarrollen pinturas que lo que hacen es aumentar la vida media de las pinturas y de la chapa de los coches como tal. En el campo de los deportes es terrible, es decir, las raquetas que utilizan estos magníficos campeones, Nadal, Federer, están construidas a la carta, pero a la carta para sus dimensiones en la mano, con unas cuerdas que están tensadas en función de cómo se mueven sus muñecas. Es decir, el movimiento que va a transmitir su muñeca en cuanto a la fuerza de impacto hace que las casas comerciales les diseñen a la carta las cuerdas y las configuraciones. El material deportivo que utilizan para que se adapte al cuerpo con el menor rozamiento, las zapatillas que utilizan para minimizar el impacto, están todas diseñadas en base a materiales, nuevos materiales basados en nanotecnología. Desde el punto de vista de cosmética, el campo es brutal, es decir, las cremas con ácido hialurónico, liposomas, nanosomas, cremas antienvejecimiento, pintalabios de larga duración, las uñas permanentes, ¿qué les voy a decir? Ahí el campo es tremendo. Desde el punto de vista de los materiales, están utilizando nanotecnología para hacer materiales, digamos, que adapten la temperatura del cuerpo, que tengamos menos frío, que tengamos menos calor, que se adapten a las mejoras de la circulación, las medias que venden que se adaptan a la presión del sistema circulatorio, que controlan la presión en los tobillos y mejoran la circulación en diferentes zonas. Es decir, son campos tremendos que estoy convencida que la mayoría de las cosas que acabo de decir, todos y cada uno de ustedes, en diferentes factores o facetas las han utilizado y sin embargo no son conscientes que la nanotecnología está formando parte de ellas. Pero claro, ¿de dónde sale todo esto? Es decir, ustedes van, compran el producto, pero claro, detrás de todo esto hay una sinergia, una interconexión de diferentes áreas de conocimiento. Esas áreas de conocimiento, que es lo que se está potenciando actualmente para avanzar en el desarrollo de la investigación, pues comprenden la biología, la física, la ingeniería química, medicina, en función de la aplicación que estemos buscando, ¿de acuerdo? Es decir, se necesita una interconexión de diferentes disciplinas para avanzar en el conocimiento. Independientemente de la formación que uno adquiera cuando hace una licenciatura, un grado, estamos siempre estudiando continuamente, es decir, estamos siempre avanzando en el conocimiento. En el grado, en las licenciaturas, te dan las bases y, sobre todo, lo que da la universidad es una estructura de comportamiento, un modelo de comportamiento a la persona, una forma estructural de cómo comportarse en la vida y unos cuantos conocimientos. Y después te adapta la mente para que tú sepas adaptarte y sepas encontrar resolución ante diferentes problemas que te suelen plantear. Y les voy a decir una cosa, cuando los estudiantes, sobre todo nuestros estudiantes, salen al mercado de trabajo, las empresas, cuando van a hacer una entrevista, no piden los expedientes, nunca. Lo que piden es ver la capacidad creativa y de resolución de esas mentes, es decir, ver si su cabeza se ha adaptado para dar solución a problemas prácticos. Es decir, hay expedientes de 9 y 10 que no son capaces nunca de encontrar un puesto de trabajo, porque son personas generalmente muy autónomas que no se interconectan con otras. Sin embargo,
personas con expedientes que no son muy buenos están ocupando unos puestos directivos tremendamente buenos, simplemente porque tienen capacidad de creatividad, de adaptación y de interconexión. ¿De acuerdo? Bien, pues teniendo en cuenta todo esto, evidentemente la investigación en nanotecnología no deja de ser una aventura que hace que estemos en el día a día activos, motivados, y eso sea, en cierta forma, la fuerza impulsora para seguir hacia adelante. Porque los resultados que obtenemos, tanto los que son buenos como los que son malos, siempre son un atractivo para seguir adelante. Y evidentemente, para seguir avanzando se necesitan buenos investigadores. Y para tener buenos investigadores se necesitan, por una parte, dos cosas. Una, buenos maestros que motiven, que sepan enseñar, pero no que sepan enseñar como meros recitadores de recetas, sino que tengan un atractivo distinto. Y por otra parte se necesitan buenos estudiantes, estudiantes que vayan a la universidad con el interés de aprender, con el interés de que lo que les estamos transmitiendo les va a servir para algo y no estén únicamente ahí sentados porque es la obligación que la sociedad impone. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver 3 casos prácticos en los cuales la nanotecnología está aplicada directamente. La nanotecnología y la alimentación. La alimentación, junto con la cosmética y la medicina, les decía, son los sectores que mayor impacto han tenido en la nanotecnología. Y esto es muy simple y muy evidente. ¿Por qué? Porque el número de consumidores o las personas que están afectadas por la alimentación, la cosmética y la medicina somos todos. Todos comemos, todos somos, afortunado o desafortunadamente, generalmente desafortunadamente, sujetos, pacientes susceptibles de padecer una enfermedad debido a que estamos constituidos por un cuerpo humano y, evidentemente, porque la cosmética, y cuando hablo de cosmética me refiero al cuidado diario, es decir, desde un gel, un champú, no estoy hablando de esas grandes dimensiones, esas cosas de alto standing, no estoy hablando de la vida común, es decir, desde el jabón que uno usa para lavarse la cara, o las manos, o un gel convencional o un champú, eso es lo que me refiero a la cosmética diaria, es decir, lo que necesitamos forzados por nuestra higiene convencional. Entonces, el número de audiencia susceptible de esos mercados es muy grande. De ahí el desarrollo directo de la nanotecnología en esos 3 campos. Cosas que llaman la atención desde el punto de vista de aplicación de nanopartículas en alimentación. Pues mire, se están haciendo bebidas inteligentes con colores y sabores específicos. Aquí en España todavía no hay muchos, pero si ustedes visitaran la planta de Coca-Cola que está en Atlanta, el mercado de Coca-Cola en Estados Unidos es tremendamente grande. Se pueden encontrar del orden de 25 sabores de Coca-Cola. Los americanos son muy extraños para todo. Hay Coca-Cola con sabor a vainilla, Coca-Cola con sabor a té y limón, Coca-Cola con sabor a no me sale en español, a cerezas, Coca-Cola con sabor a cereza y fresa. Es decir, hay una variedad tremendamente grande. Todos esos aditivos que van dispuestos en el sabor están basados en nanotecnología. Se están generando principalmente también mucho desarrollo en el hecho de incorporar, por decirlo de alguna manera, fármacos, no fármacos como tal, sino medicina natural en los alimentos. Es decir, yogures encapsulados con omega 3, con el hecho de reducir el colesterol, con levaduras con propiedades probióticas, es decir, para mantener la flora intestinal y que haya un buen desarrollo y mecanismo de las defensas, con agentes antioxidantes para prevenir o retrasar el envejecimiento, es decir, ya no con propiedades desde el punto de vista de mejorar el sabor, sino con unas propiedades que mejoran el bienestar, por decirlo de alguna manera, en tanto y cuanto a cada franja de edad correspondiente. En el campo de los bebés, por ejemplo, de los niños de corta edad, se están haciendo grandes desarrollos en yogures con materiales, con unas texturas para que el bebé no note extraño a la hora de ser tomados en los biberones, es decir, leches en polvo cada vez más mejoradas, con proteínas, con mejorados en vitaminas. Todo eso va dispuesto en esas pequeñas nanopartículas que no vemos y que cuando se mezclan con la leche simplemente desaparecen para digamos, formar un compendio único que es la leche. Fíjense, desde el punto de vista de cosmética, lo que nos han encargado justamente hace una semana. Parece ser que los países árabes, principalmente en Kuwait, que es para donde vamos a preparar el producto,
hay un problema de alopecia, de pérdida de pelo tremendamente grande, y parece ser que es condicionada por el clima. Entonces, lo que nos han encargado ha sido unas nanopartículas que llevan, preparar básicamente una loción que lleva unas nanopartículas con un compuesto activo que lo que hace es retrasar la caída del cabello y mejorar el crecimiento, a su vez, de nuevas fibras capilares. Es decir, que esto no es solamente una necesidad de los países, digamos, europeos, sino que es algo extendido a lo largo del mundo. Ya no les hablo de los chinos porque eso ya es un mundo aparte. Los chicles que comemos, es decir, cuando ustedes cogen, eso es una foto real que tomé la semana pasada, ese color intenso que ven azul más oscuro dentro de las pastillas, eso se llama potenciador del tiempo que dura el sabor en la boca, por decirlo de alguna manera, sin que el chicle se endurezca. Esos son nanopartículas. Si se dan cuenta, algunos de los chicles, cuando ustedes mastican, eso está como un poquito duro y suena como que si se rompiera, como si fuera algo que estallara. Pues cuando eso estalla, lo que está es liberando en su boca un potenciador del aroma. Y por otra parte, está liberando un compuesto que lo que hace es que el chicle no se endurezca de alguna manera como esos chicles que se utilizaban antes, sino que tengan una textura más adaptada. Los yogures enriquecidos con diferentes compuestos vitamínicos, con compuestos para, digamos, reducir pues, la tensión, el colesterol, compuestos vitamínicos mejorados en cuanto a los zumos que se venden, un largo etcétera de productos. Es decir, prácticamente todos los que se utilizan en la alimentación están fundamentados en nanopartículas. En las industrias, pues un ejemplo práctico que les voy a dar. Esto es un ejemplo que se desarrolló para los coches, para una casa comercial alemana. No, como no me pagan, no voy a hacer publicidad por ellos. Ellos resulta que vendían estos coches, una gama de coches, para lugares donde las temperaturas eran prácticamente para Arabia, donde las temperaturas eran muy elevadas. ¿Qué es lo que ocurría? Que el cuero a temperaturas elevadas desprende un olor bastante poco favorable. Entonces lo que hicieron fue desarrollar un producto que va incorporado en el propio coche, en la carrocería, y lo que hace el cliente es, cuando se monta, es como un ambientador, caen unas pequeñas partículas sobre el cuero y cuando la persona se sienta, esas partículas se aplastan y lo que hacen es compensar, liberan un aroma que lo que hace es compensar el mal olor que puede tener el cuero. Simplemente es adaptar una necesidad al propio cliente. Y luego, evidentemente, para manejar estas herramientas nanotecnológicas necesitamos pues, unas máquinas, por decirlo de alguna manera, especiales. Son lo que se denominan microscopios de fuerza atómica y microscopios de transmisión atómica. Es decir, el desarrollo de los informáticos y de los físicos, principalmente para el avance en estas tecnologías, ha sido grandísimo. Sin estas máquinas que ustedes ven ahí, les he puesto dos representativas, no podíamos hacer nada. Porque, claro, cuando ustedes hacen una receta, ustedes ven lo que está pasando, si la masa se endurece, si la mayonesa se corta, si el huevo se fríe mal. Es algo que ustedes pueden apreciar simplemente con su ojo. Pero cuando yo estoy manipulando un átomo, no tengo conciencia visualmente de lo que está pasando, con lo cual tengo que recurrir indirectamente a una herramienta que me permita bajar a esa escala de 1 millón mucho más bajo para poder saber, para poder controlar qué es lo que está pasando con el material que estoy haciendo. Bien, pues esos microscopios lo que hacen es permitirnos el bajar 1 millón de veces para abajo para poder controlar digamos, cómo se están reorganizando esas moléculas y si lo están haciendo de acuerdo a como nosotros queremos. Bien, y ya centrándonos más en por decirlo de alguna manera, en el campo en el cual estamos trabajando activamente, evidentemente el desarrollo que ha tenido la nanotecnología en la medicina en los últimos 20 años ha sido tremendo. Es decir, la confluencia de diferentes áreas de conocimiento y la interconexión entre médicos, biólogos, ingenieros matemáticos ha sido tremenda. Los beneficios de la nanotecnología que está aportando y que pueden aportar son súper amplios, tremendamente grandes. Es decir, desde los trasplantes, las articulaciones diseñadas con polímeros, estimuladores de crecimiento de células, regeneradores de tejidos en problemas, por ejemplo, de infartos,
En el campo del cáncer ya los avances han sido tremendos, los injertos biónicos, es decir, cuando uno pierde un miembro, es decir, una muñeca o un pie, esos materiales que se pueden, digamos, unir sin que tengan ningún tipo de rechazo, la cirugía virtual dirigida mediante ordenadores, las operaciones de miopía, la implantación. Fíjense, un avance tecnológico que es muy común y que probablemente la mayoría, a ciertas edades es algo muy común y que no se valora, es la implantación de la operación de cataratas. La operación de cataratas que se hace actualmente, comparada con la que se hacía hace 10 años, no tiene nada que ver. Ahora es tremendamente, antes si recuerdan, sus padres cuando los operaron tenían que estar 3 días tumbados boca arriba, echando gotitas, etcétera, etcétera. Ahora les operan y ustedes se van a su casa, a la media hora. Simplemente se ponen una gota, van al día siguiente para comprobar si lo que les han puesto se ha movido y nada más. La semana de control y simple validación. Eso se consigue porque mediante una aguja nanométrica entran con un microscopio en su cristalino, absorben como si fuera un aspirador, es decir, como si estuvieran aspirando suciedad en su casa a través de ese tubito tan pequeño que entra al cristalino, y por ese cristalino entra su cristalino nuevo, que es como un papel de fumar. Y en el momento que entra, se abre y se adapta a la forma que tiene su cristalino. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van al oftalmólogo, les toman una serie de medidas, que se llama la curvatura, etcétera, etcétera, unas medidas para que les construyan el cristalino a la carta, es decir, a la forma de su ojo. En ese momento entra, se expande, se adapta y lo único que comprueban al día siguiente es si no se ha movido. Y la operación tremendamente exitosa. Esa membrana está hecha de un polímero basado en nanotecnología. Les extraen el cristalino que está dañado, sucio, mediante nanotecnología. Y la propia intervención se realiza mediante nanotecnología. Y probablemente ninguno de ustedes lo sabía, porque el cirujano no tiene tampoco por qué explicárselo, porque esa operación dura media hora. Se hace en una cirugía menor ambulatoria, la mayoría de las veces, con lo cual son 40 minutos. Y es que fíjense, el cuerpo humano es una gran fábrica de procesos químicos, la más sensible, compleja y la más inteligente. Para que se hagan una idea, en su cuerpo están ocurriendo del orden de 3.000 reacciones químicas de forma simultánea. Es decir, su cuerpo tiembla cuando hace frío para compensar y generar calor, el páncreas segrega insulina para compensar la ingesta en sus alimentos, su médula está produciendo glóbulos blancos para defenderse frente a los agentes externos, cuando les ataca un virus su propio mecanismo se defiende para compensar ese virus, y así un largo etcétera de procesos que ocurren de forma simultánea. Y además es la máquina tan perfecta que todavía, y afortunadamente, no serán capaces de hacerla de forma artificial, porque es imposible. Porque la conexión entre el cerebro y el corazón es algo, sobre todo el cerebro, es algo que no se sabe cómo funciona. La transmisión, lo que ocurre aquí, tantísimas cosas, toda la percepción de sensaciones, movimientos, el control, mediante impulsos nerviosos, es algo que todavía la gente no lo sabe y los neurocientíficos no lo saben. El otro día veía un reportaje en un avión donde hablaba un neurocientífico y decía que parece mentira que con las herramientas que hay que todavía no son capaces de entender cómo funciona el cerebro. No saben por qué ocurre el Alzheimer, no saben por qué ocurren las demencias, porque a una persona sí, a otra persona no, qué es la causa que hace que eso se genere. Saben cuáles son las consecuencias, pero no saben cuál es la causa que genera todo eso. Y no lo saben porque no saben cómo funciona el cerebro. Porque se dan cuenta, es el único órgano que no se puede trasplantar. Ustedes le pueden trasplantar todo, pero sin embargo, esto de aquí para arriba no se puede tocar. Esto es como una caja cerrada. Es decir, su cráneo es la cosa más dura y resistente que hay para proteger lo más válido que tienen, que es el cerebro. Eso es intocable. Y simplemente la naturaleza humana es tan inteligente que lo hace así para protegerlo de todo lo exterior. Es decir, a ustedes les pueden trasplantar el corazón, les pueden trasplantar un pie, una mano, hasta reconstruirse la cara. Pero no se han planteado nunca por qué no se puede trasplantar un cerebro. Porque no se sabe cómo funciona, porque funciona de forma distinta y generalmente por impulsos nerviosos. Bueno,
Esto era una anécdota. Los avances que se han hecho en los últimos 20 años en el campo de la medicina han sido tremendos. Es decir, esa sinergia o esa confluencia transversal de diferentes áreas de conocimiento pues se pone de manifiesto en muchos sitios. Es decir, las máquinas de diálisis, que cada día son más perfectas. Hace 10 años era impensable que alguien que se tuviera que estar dializando pudiera llevarse una máquina de diálisis a su casa, incluso pudiera manejarla. Y ahora hay máquinas de diálisis que los nefrólogos prescriben para que las personas las utilicen en su propia casa y no tengan que pasar esas penurias en los hospitales esperando para sus ciclos de diálisis. Las bombas de insulina, los parches de insulina que se están desarrollando actualmente, los sensores para que la propia... hay unos sensores actualmente que son unos parches, ya los venden, no los prescriben los endocrinos, pero se pueden comprar de forma particular. Esos parches los que tienen es un sensor nanotecnológico acoplado a una bomba y cuando hay un pico de glucemia, lo que hace la bomba es disparar directamente la insulina. Es decir, el paciente es insulino dependiente. Esa bomba que ustedes ven ahí, que es como un sensor acoplado, como si fuera un holter cuando lo exponen, les asigna directamente la cantidad de insulina en función de cómo su organismo funcione. ¿De acuerdo? Las herramientas de diagnóstico, es decir, el hecho de que se pueda hacer una resonancia ahora y vea el radiólogo la imagen en 3 dimensiones, es decir, ustedes entran en el aparato y siempre, antes era una imagen plana, es decir, era una radiografía. Ahora lo que se tiene es el radiólogo en el propio ordenador, ve cómo su órgano va dando vueltas en 3 dimensiones y ve la deformación, la posible anomalía que hay en toda y cada una de las partes. Es decir, no solamente ustedes ven mi mano de esta cara, sino que la ven en todas las direcciones, con lo cual ven si hay una anomalía en cualquier ángulo, cualquier forma donde está girando. Es decir, todos esos son los avances que se están realizando a día de hoy y todos basados en nanotecnología. Pero donde quizá el campo más se ha avanzado y más se ha, digamos, desarrollado es en todo lo que se refiere a vehículos, esos pequeños vehículos, determinados micro o nanopartículas que llevan algo dentro. Y llevan algo dentro o en la superficie que les hace pues, que sean válidos para algo. Válidos para llevar un fármaco, válidos para llevar un compuesto activo en un agente cosmetológico, válidos para llevar a lo mejor un agente de contraste cuando les hacen una resonancia, válidos para marcar con una imagen de tal forma que pueda, por ejemplo, ser detectado un tumor, es decir, para muchas aplicaciones y determinadas. Y es que fíjense, el avance de la nanotecnología en medicina ha venido condicionado principalmente por 2 enfermedades. Una que son las enfermedades cardiovasculares y otro que son el cáncer. Por 2 motivos importantes. Fíjense, lo que les he puesto aquí es una tabla del año 2015 del número de afectados en millones de personas en Estados Unidos, un país desarrollado del primer mundo, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares y a las enfermedades, digamos, más convencionales. Las enfermedades cardiovasculares afectan a 58 millones de personas y, sin embargo, el cáncer solamente afecta a 8,2. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que las enfermedades cardiovasculares prácticamente es algo crónico, es decir, ¿quién es la persona que no toma una pastilla a cierta edad para la tensión? Y ya no a cierta edad, sino que el estrés está generando que el índice al cual se empieza a prescribir los antihipertensivos cada vez está bajando más como condicionante del estrés y del modo de vida. Es decir, todos estamos tomando una pastilla para la hipertensión, todos estamos tomando una pastilla por el modo de vida avanzado del primer mundo para el colesterol y así un largo etcétera. Y por otra parte, evidentemente, el cáncer, que el número es mucho menos relevante, 8,2 millones de personas, pero el impacto de esa enfermedad sobre las personas es mucho más, digamos, con mucha más repercusión que las enfermedades cardiovasculares. De ahí la cantidad de esfuerzos que se están realizando para tratar de mejorar el diagnóstico, es decir, avanzarnos por una parte a predecir quiénes son las personas susceptibles pues, de surgir o que puedan tener esa enfermedad mediante estudios de codificación genética, secuenciación del ADN, etcétera, etcétera. Y luego viene la segunda parte, que es el mejorar, es decir, una vez que una persona ha sido diagnosticada, mejorar el tratamiento en cuanto a mejorar la prevalencia, el tiempo de vida y mejorar la calidad de esa prevalencia, evidentemente. Y ahí es donde se están realizando los esfuerzos.
Y generalmente la nanotecnología dirigida a la reparación, a utilización en medicina, va destinada principalmente a dos cosas, a lo que se llama reestructurar o reparar órganos que están dañados, es decir, directamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares, y por otra parte en cáncer. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, los avances que están realizando van directamente relacionados a reparar principalmente la zona del corazón que queda dañada después de un infarto, es decir, cuando una persona sufre un infarto, tiene una zona que se queda necrosada. Necrosada quiere decir que no está funcionando. Es decir, si un corazón tiene que moverse así para bombear, cuando uno tiene un infarto, en lugar de tener 5 dedos en movimiento, tiene 3. Eso quiere decir que hay una anomalía. Pues esa terapia celular está tratando de que estos 2 dedos que quedan sin moverse vuelvan a moverse. ¿Mediante cómo? Extrayendo células del propio paciente, sacándolas a un sitio, a una casa especial para que se adapten y no estén distorsionadas, tengan unas condiciones adecuadas. Es decir, como cuando una persona está enferma y te metes en la cama para digamos, tratar de vencer ese virus del catarro. Pues igual, sacamos células, las adaptamos a unas condiciones donde no estén perturbadas ni tengan ningún tipo de estrés. Y una vez que se han, digamos, recuperado, las implantamos de nuevo con una estructura determinada en el órgano y hace que vuelvan a funcionar y vuelvan a crecer y funcionen de forma adecuada. Y en eso está fundamentado las venas artificiales. Es decir, cuando una persona tiene un aneurisma es, imagínense que ustedes tienen, seguro que todos han tenido una manguera de regar. Una manguera de regar que resulta que cuando queda el sol, pues se daña por una determinada zona o por si tiene una doblez. Y llega un momento pues que esa zona por donde le ha dado el sol o tiene una doblez queda más débil. Y cuando pasa el agua lo que tiene es como si fuera un bolo. Llega un momento que puede hasta reventar. Eso es un aneurisma. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando eso ocurre en el cuerpo humano, hay una vena que se daña, bien sea por la edad o por una serie de cosas, lo que se hace es implantar un stent. Es decir, cuando ponen un stent, lo que le están poniendo es una vena artificial. Esa vena artificial es como un tapón que lo que hace es reforzar, entra por un catéter y lo que hace es reforzar el daño, es decir, esta debilitación que tiene esa manguera en un punto determinado. Ese stent que ven ahí, esa zona que ven ahí que es como un panal entrecruzado, está basado en una herramienta nanotecnológica. Están construidos a la carta para que sean biocompatibles, para que no tengan rechazos con el cuerpo humano, para que cuando se implanten no se muevan, para que cuando se implanten no se destruyan, no se biodegraden y duren prácticamente el resto de la vida. Y además, la mayoría de ellos llevan ahora incorporados fármacos para generar trombosis, es decir, llevan sintrón incorporado, por decirlo de alguna manera, que se libera al cuerpo durante un tiempo determinado para evitar que se formen pequeñas embolias. Y digamos, venas artificiales, ¿cómo se construyen? Porque claro, el médico las pone, pero alguien las tiene que hacer y hay una investigación detrás de esto. Bueno, pues esa investigación va asociada al desarrollo de nuevos materiales. Pues ustedes ven una capa blanca, una capa rosa, una capa marrón. Esas capas están diseñadas en láminas para tener diferente resistencia y diferentes propiedades para que cuando entren en la vena o las vayan a implantar en el catéter no haya ningún tipo de rechazo, con una flexibilidad determinada en función de que vayan a una vena principal o vayan a una vena secundaria, es decir, en función del destino, así están diseñadas a la carta. Posteriormente, lo que se hacen son simulaciones, es decir, se hacen ensayos ficticios, por decirlo de alguna manera, en ordenador. Ahora tenemos herramientas, digamos, desde el punto de vista informáticas, con unos avances terribles. La información que nos dan respecto a la realidad es tremenda, basadas en modelos matemáticos. Y para que se hagan una idea, esas capitas que se ponen en el corazón para regenerar, cuando les decía, para tener un infarto, son como lo que pondríamos para curar una úlcera. Una tirita de estas características, simplemente. Es decir, un material que se pega, en lugar de pegarlo en la mano, evidentemente suturado en el corazón mediante una pequeña cirugía, incluso muchas veces con un catéter, con un pegamento, y lo que lleva esa zona rosa que ven ahí es lo que tendrían en la parte inferior, que es pues, un conjunto de medicamentos, por decirlo de alguna manera, esas células que hemos sacado previamente del organismo,
que estaban un poco débiles y las hemos acondicionado y que posteriormente han crecido y están en una estructura adecuada para poderse adaptar a esa nueva zona. Pues eso es lo que ven en esa tirita, en esa simulación de la tirita. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que después de cierto tiempo, ese agujero o digamos, esa zona del corazón que no funcionaba adecuadamente, pues vuelve paulatinamente y en el tiempo a volver a funcionar. Eso se dice que el corazón se ha regenerado y la zona necrosada del infarto pues está volviendo a funcionar. Esas células que ven ahí, que ustedes le pongo, se denominan células madre. Son células que son capaces, tienen la propiedad de que se convierten en cualquier célula de cualquier parte del cuerpo, por decirlo de alguna manera y de forma sencilla. Pero, siguiendo con esas pequeñas motores o con esos pequeños robots o con esos pequeños vehículos que transportan cosas, les decía que los avances y el desarrollo investigador que mayormente se ha dedicado en los esfuerzos en los últimos años van dedicados a la terapia en cáncer. Desafortunadamente, saben que la enfermedad, todos tenemos a alguna persona afectada directamente con ella, con lo cual sabemos perfectamente de qué estamos hablando. ¿Cuál es la filosofía de utilizar estas pequeñas nanocápsulas? Hace 2 semanas, 3 semanas, se fallaba el premio Nobel, no sé si era de química o medicina, que se ha otorgado a 2 personas. Una de ellas es un químico, el cual ha desarrollado un robot que es capaz de detectar células tumorales directamente de un tipo de cáncer. Es decir, ya los avances en cuanto a esta tecnología se ponen de manifiesto, evidentemente aquí en el premio Nobel. Es decir, ya vamos avanzando ya no en la codificación del genoma, sino hacia herramientas nanotecnológicas que están ya puestas de manifiesto en la vida diaria. Bien, pues el hecho es que estas pequeños vehículos o estas pequeñas microcápsulas, o como las queramos denominar, sean inteligentes, es decir, puedan cumplir órdenes, sean como un robot, y que ese robot dentro del cuerpo humano vaya a un lugar determinado y cumpla una función determinada. Y eso se consigue mediante, digamos, unas modificaciones en la superficie, es decir, mediante el uso de moléculas modificadas desde el punto de vista nanométrico para ser pegadas en determinados puntos y meter fármacos en determinados lugares. ¿Para qué? Pues para que una vez sean inyectadas o bien directamente administradas al cuerpo humano, sean capaces de llegar al lugar donde tienen que llegar y no a otros. Es decir, evitar de alguna forma el efecto colateral de la toxicidad de los fármacos en la quimioterapia. Es decir, si se consigue que tenemos un coche y lo podamos direccionar para que vaya a una dirección específica, esas personas van a ese lugar específico y no van a otro. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, eso es muy sencillo. Desde el punto de vista del organismo y de la química de la toxicidad, cuando a una persona le administran un ciclo de quimioterapia, para que se hagan una idea, solamente aproximadamente el 20% del compuesto químico que le están administrando es aprovechable. El resto lo tiene que metabolizar el organismo. De ahí que entre ciclo y ciclo tenga que haber un parón para que el cuerpo se regenere. Es decir, cuando a uno le dan un ciclo de quimioterapia y después te tienen que dar el otro, tienes que ir para ver cómo están tus marcadores, cómo están tus defensas, etcétera, etcétera. Es porque el organismo tiene que defenderse y metabolizar esa cantidad de veneno que te meten y que se va acumulando y que te deja debilitado. Entonces, el objetivo fundamental en el cual se está trabajando de forma generalizada va dirigido específicamente hacia este tipo de sistemas. Pero les voy a decir más y les voy a hacer un avance. Se están abriendo nuevas vías de tratamiento, es decir, en los próximos, ya no me atrevo a decir 5 años, pero probablemente mucho menos que de 5 años va a haber cambios revolucionarios en los tratamientos del cáncer. Las estrategias que están siguiendo van directamente a no utilizar fármacos de quimioterapia, sino van por otras estrategias que comprenden, a ver cómo se lo puedo decir, que comprenden el entender por qué estamos vivos. Nosotros estamos vivos porque comemos y respiramos. De tal forma que si podemos dejar a esas células tumorales sin respiración o sin comida de alguna manera,
y sin ningún compuesto químico, pues probablemente tengamos un tratamiento que sea inocuo. Pues en esas investigaciones se están haciendo grandes avances. Y verán cómo se acordarán de mí cuando dentro de un año o quizá menos esto salga a relucir. Es decir, verán un titular que diga, y estoy completamente convencida de ello, se desarrollan o se abren nuevas vías de tratamiento basadas en la eliminación de químicos tóxicos para el tratamiento del cáncer. Y estoy convencida de ello, ya lo verán. Bien, pues esos nanorobots es lo que se está trabajando ahora. Es decir, la terapia dirigida a unas células tumorales específicas. ¿Y cómo funcionan? Pues simplemente cuando están en contacto con el torrente sanguíneo o en circulación, esa dirección que se le marca en el GPS sería esos pelillos que ven en la superficie, que son moléculas nanométricas, que son inteligentes y que llegan a un determinado sitio específico y no a otro. De tal forma que eso amarillo que ven es el fármaco que actualmente se utiliza en quimioterapia o combinación de diferentes fármacos dependiendo de la patología correspondiente. Bien, pues esas células, esas nanopartículas, cuando alcanzan el tumor, que es lo que ven en amarillo, lo que hacen es pues hincharse, desintegrarse, sueltan su fármaco y se biodegradan. La biodegradación es la desaparición por el propio organismo. Es decir, igual que metabolizamos o comemos o eliminamos residuos por la orina o por otras formas correspondientes, de la misma forma desaparecen y no dejan ningún tipo de residuo. ¿Y dónde se está haciendo esto actualmente? ¿Dónde lo estamos aplicando actualmente? Pues una de las estrategias donde estamos trabajando de forma satisfactoria es en el tratar de eliminar la quimioterapia en pulmón mediante vía convencional de quimioterapia. Es decir, lo que estamos haciendo es desarrollando un aerosol, es decir, como un inhalador, que la gente utiliza convencionalmente, de tal forma que ese inhalador, o bien por vía nasal o bien por vía bucal, lleve una composición que le permita a esos pequeños robots llegar a las vías respiratorias y hasta la zona donde está ubicado el pulmón. Para ello, pues, hacemos una serie de ensayos, posteriormente se prueba en modelos animales y es en la etapa en la que estamos actualmente, validando en modelos animales y posteriormente, pues, si sale satisfactorio, que parece que sí, pues se pasarán a los posteriores ensayos clínicos correspondientes. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacen esas cápsulas? ¿Cómo hacen esos pequeños bolitas, esas pequeñas nanopartículas que esta señora aquí está hablando y diciendo de micro, de nano? Pero ¿cómo se hace eso convencionalmente? Pues mire, como una forma tan sencilla como lo que ven en la parte izquierda. Es decir, es algo que todo el mundo utiliza. Un frasco de laca, un ambientador, un aerosol correspondiente para, no sé, para pintar. Pues ese spray que sale, que ustedes ven así, comprende en ese cono que sale millones de nanopartículas. Ustedes ven como una nube en algunas ocasiones cuando dan un insecticida y cuando aprietan durante determinado tiempo. Se forma hasta una nube y muchas veces, si no está bien agitado, ven que caen como gotitas, si el atomizador no es bueno en el suelo y sobre todo en el parqué, que dejan luego unas manchas terribles. Pero en ese cono que ven hay millones de nanopartículas. ¿Pero qué es lo que hacemos? Bueno, es lo que ven en la forma de la derecha, de forma ya ingenieril, pues las cogemos de alguna forma organizada, las separamos, las estabilizamos y luego lo que hacemos es pegarles pequeñas cosas en la superficie, que es lo que han visto anteriormente, y meter dentro de ellas pequeños fármacos. Es decir, manejar o manipular los átomos a la carta mediante herramientas nanotecnológicas. ¿Y cómo digamos, visualizamos o calculamos todo eso? Pues mediante esos microscopios que les he enseñado anteriormente. Es decir, básicamente la idea es lo que ven en la izquierda. Ese señor que ven, que se inhala directamente el aerosol como si lo tomara en su casa, con lo cual se está administrando su quimioterapia correspondiente de forma autónoma. Pero claro, para hacer eso no es tan sencillo, porque tenemos que asegurarnos que esas nanopartículas pasan al sistema respiratorio y van a un lugar determinado. Lo que ven en la parte central es, digamos, cómo dibuja el ordenador el órgano correspondiente mediante pequeñas partes para ir modelizando, aplicando matemáticas a cada una de esas partes. Y lo que ven en la parte de la derecha
es cuando nosotros le decimos cómo se comporta, con qué velocidad respira un paciente, cómo es las dimensiones de la tráquea, cuánto aire está impulsando o está respirando ese paciente en función de su capacidad respiratoria. Lo que nos dice esa parte de la derecha, los diferentes colores, es la cantidad de fármaco que lleva a determinados sitios. Es decir, los puntos específicos y cuánto va a llegar a determinados sitios. ¿De acuerdo? Con lo cual, eso sería, digamos, una aplicación nanotecnológica para este tipo de cáncer, por decirlo de alguna manera. Otra de las aplicaciones nanotecnológicas que se está tratando de utilizar en este tipo de patología es la utilización de la aplicación de quimioterapia directamente cuando se hace una broncoscopia. Una broncoscopia es una prueba de diagnóstico que lo que permite sacar una pequeña cantidad de tejido para ser analizado. Evidentemente es semi-invasiva porque está tocando el órgano, con lo cual si esa propia vía que va directamente al punto para tomar ese pequeño cono de muestra puede ser utilizado para que en la misma intraoperatoria, por decirlo de alguna manera, se pueda suministrar a través de la quimioterapia en forma de nanopartículas, sería una vía alternativa donde una prueba diagnóstica puede utilizarse directamente también como tratamiento sin pasar por cirugía. ¿De acuerdo? Pero además de de ser utilizada, porque le estoy haciendo aquí la medicina como si todo fuera enfermedades, hay una serie de curiosidades que probablemente no sepan y que, pues que es bueno saberlo, porque están también en el día a día en todos nosotros. Es decir, cuestiones prácticas o curiosidades donde se están desarrollando avances nanotecnológicos, pues que pueden ser de cierta curiosidad. Pues miren, desde el punto de vista de los alimentos, por sorpresa, se están realizando avances nanotecnológicos para desarrollar alimentos que lleven incorporados, por ejemplo, la cantidad de... Saben que hay muchas personas que cuando ya hay ciertas enfermedades de osteoporosis, que empieza a perderse calcio, etcétera, etcétera, necesitan tomarse una pastilla diariamente para compensar esa pérdida de calcio. Bueno, pues están desarrollando alimentos funcionales, es decir, alimentos con base farmacológica que son capaces de llevar diariamente la cantidad de calcio apropiada que una persona selecciona, una persona necesita. Por otra parte, saben que también hay muchas personas que son alérgicas a diferentes, digamos, alimentos. Cada vez es más asiduo ver en los supermercados alimentos sin gluten, alimentos sin lactosa, alimentos para celíacos, alimentos para, con base baja contenido hipocalórico en cuanto a azúcares. Bueno, pues están desarrollando alimentos basados en nanotecnología que llevan unos pequeños nanofiltros que son capaces de eliminar de meterlos o de bloquear esos alimentos cuando el organismo los rechaza de forma directa y sin saber, y cuando el paciente no sabe, que es alérgico a esa serie de patologías. Es decir, las personas celíacas son muy difíciles de diagnosticar. Es decir, hay personas que han sido celíacas toda su vida desde que son pequeños y se las diagnostican cuando tienen una cierta edad, porque hay una serie de reincidencias en cuanto a comportamientos. Pues imagínense que esos comportamientos pudieran ser evitados cuando hay alimentos inteligentes que tienen unos pequeños filtros que lo que hacen es que ante una respuesta del organismo, ese alimento o esa componente del alimento entra dentro de un filtro y ya el organismo no lo detecta, con lo cual lo que se está haciendo es eliminar una alergia in situ. Pero también desde el punto de vista de los desarrollos nanotecnológicos, desde el punto de vista infantil, pues se han desarrollado diferentes herramientas educativas basadas en nanotecnología, donde el material del cual está formado es unos puzzles, inteligentes, hacen que, esto está en el mercado ya, se me ha olvidado ponerle el link. Lo que hacen esas moléculas nanotecnológicas es que la forma que puede adaptar el puzzle es tremendamente versátil y lo que hace es, ante las diferentes formas, potenciar el desarrollo cognitivo de los bebés o de los niños pequeños que son utilizados. Esto se está utilizando ya en diferentes guarderías en Estados Unidos para potenciar el desarrollo cognitivo, es decir, desarrollar la curiosidad
del impulso-respuesta. Es decir, ante un movimiento hay una forma distinta que la persona asimila y busca otro movimiento distinto con otra forma distinta. ¿De acuerdo? Después también se han desarrollado unos materiales desde el punto de vista también médico, pero ya desde el punto de vista de trasplantes, de roturas, fracturas, materiales que se llaman hidroxiapatita, que son prácticamente partículas que son idénticas en composición a los huesos que forman parte de nuestro organismo. De tal forma que las prótesis que se están utilizando actualmente para ser trasplantadas, tanto en rodilla como en cadera principalmente, aparte de ser de material metálico, llevan un revestimiento de hidroxiapatita que lo que hace es generar rechazos. Es decir, uno de los principales problemas de las prótesis son los rechazos y las infecciones. Con lo cual, con este material se evitan los rechazos. Pero además, este material permite meter cargas de antibiótico directamente, con lo cual se evitan las infecciones. No sé si ustedes recordarán hace unos cuantos años, cuando el rey emérito fue operado, no sé si fue de cadera o de, no me recuerdo, creo que era de cadera, que tuvo que ser reintervenido una serie de veces porque tenía rechazos, y rechazos generados por infección. Bueno, pues con este tipo de sistemas serían evitados, porque en el propio implante lleva un revestimiento que es idéntico al del hueso y, por otra parte, ese revestimiento lleva una cantidad de antibiótico determinada que afecta directamente a la zona del implante. Y también desde el punto de vista de materiales, que le decía al principio, que en los tejidos se están haciendo muchísimos desarrollos. Se ha desarrollado un nuevo hilo que constituye, esto ha sido tremendamente reciente, un nuevo hilo que constituye, está hecho en base nanométrica, que está constituido por un material tremendamente complejo, basado en grafeno. Saben también que hace como 2 años, yo creo, el premio Nobel de Química fue dado a un joven alemán por sus desarrollos y por las propiedades del grafeno. Bien, pues ese hilo de fibra nanométrica, mediante la combinación de pequeños átomos a diferentes niveles, tiene la propiedad que en función de la luz que le llegue, así se comporta. Quiere decir que en función de la luz que le esté dando, el color de él es completamente distinto. Claro, esto es muy importante, porque eso quiere decir que esta chaqueta que yo llevo, que es rosa, ahora en función de la luz que tengo es rosa, pero si yo me voy allí sigue siendo rosa. Imagínense que aquí, con esta pequeña cantidad de luz que tengo, es rosa, pero si me voy allí, la chaqueta se transforma en verde. Eso supone una información que puede ser utilizada como código de barras. Bien, pues esos materiales, esas propiedades, se están utilizando por el gobierno de los Estados Unidos para desarrollar materiales inteligentes para sus ejércitos a los diferentes niveles. Pero también se están utilizando, fíjense, en el mundo de la moda, porque eso hace que tejidos construidos con esos materiales hacen que un mismo vestido de una señora tenga diferente color en función del lugar en el que esté. Es decir, igual que se hacen cosméticos que en función de la luz hacen que parece que uno esté más moreno o menos moreno, pues lo mismo ocurre con los tejidos. Eso es lo que están desarrollando actualmente. Es decir, fíjense hasta dónde llega la nanotecnología, desde aquello que utilizamos directamente hasta aquello que no sabemos que estamos utilizando, pero se está utilizando en otras vías distintas, aunque no veamos su impacto. Y finalmente, también se han desarrollado unas nanopartículas hace muy poquito que se llaman espions, unas partículas de hierro, que estas nanopartículas, pues tienen la capacidad, pues que sirven para muchas cosas, para 3 cosas a la vez. Es decir, igual sirven para llevar un fármaco, como para llevar un gen o una proteína y codificar pues, la secuenciación genética, o bien para meter un agente de contraste e identificar y ser utilizados en herramientas de diagnóstico. Es decir, que es como si tuviéramos un coche que sirviera sin modificar nada para ir a la montaña, para ir por autopista y para ir por un sistema inundado de agua. Es decir, que él mismo fuera tan inteligente que se adaptara a las circunstancias del medio en el cual estuviera desarrollando su función. Es decir, intrínsecamente o internamente tiene su propia inteligencia de comportamiento. Pero todo esto que les he contado aquí, claro, ustedes pensarán que esto es como ciencia ficción y que esto ha surgido de la nada. Pues ni es ciencia ficción porque realmente existe y está ahí. Esto es como el mundo de Lilliput y se está utilizando
Pero evidentemente a todos estos avances no se puede llegar sin la transferencia de conocimiento entre disciplinas. Es decir, los investigadores no podemos estar encajonados en nuestros cajones de forma aislada, sin traspasar lo que sabemos a otras personas que puedan ser, para lo que lo puedan utilizar, o a aquellas personas que tengan una necesidad que no lo comuniquen para ver qué herramientas hay entre, digamos, entre las diferentes disciplinas para poder ser utilizadas. Quiero decir con esto que son en las interfaces, en las fronteras, en la interconexión entre las personas donde se avanza y donde se genera el conocimiento. Claro, muchas veces en ciencia esto es complejo porque supone entender diferentes lenguajes. Es decir, para un médico es muy difícil entender el lenguaje de las matemáticas o de un físico. Para un físico probablemente es muy difícil entender de química, o para un informático entender de física, de química y de medicina. Pero haciendo el esfuerzo de todo el mundo poner de su parte, y como les decía anteriormente, pues avanzar en estar estudiando continuamente y estar esforzándose, porque es nuestra obligación, por aprender para dar a la sociedad, porque la misión de la universidad es transferir conocimiento para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Eso es la función de la universidad. Y si no hacemos eso, no estamos cumpliendo con nuestra obligación. Es decir, cuando Josema decía esos méritos no tienen por qué son méritos, porque todo el mundo los tenía que tener si cumpliera con su obligación. Hemos elegido nuestro camino libremente y somos afortunados, porque hacemos lo que nos gusta. Y encima, hacemos lo que nos gusta y somos capaces de ayudar a mejorar, en nuestro caso, la calidad de vida de la sociedad. Y eso ya es satisfactorio. Es decir, eso ya es la fuerza impulsora para que uno cada día vaya pues, motivado a su puesto de trabajo. Por eso les digo que somos afortunados en esa forma de vida. Y evidentemente ustedes también son afortunados, porque decían en el Senado romano que la sabiduría está en la experiencia. Y evidentemente ya decía Leonardo da Vinci que la sabiduría es hija de la experiencia. Pero el hombre también decía, nada es sino en virtud de lo que sabe. Quiere decir que son ustedes afortunados porque tienen la inquietud, la curiosidad y las ganas de saber y de aprender. Y eso les hace afortunados. Muchísimas gracias por su atención. De cualquier forma, si tienen alguna curiosidad o quieren hacer alguna pregunta, estoy más que dispuesta a responderlas y estoy capacitada para ellos. Con lo cual, aquellos que tengan curiosidad pueden hacer la pregunta que consideren oportuna, o la inquietud, o simplemente el comentario que quieran hacer. Los avances, bueno, se está refiriendo a los avances en biomedicina. Los avances o la implantación de un producto en un mercado médico es siempre el campo más complejo. Es decir, que algo llegue a la alimentación o cosmética tiene mucho menos requerimientos. La medicina tiene que cumplir una serie de pasos. Es decir, después de cumplir animales, para que se haga una idea, los experimentos que hemos desarrollado en pulmón hasta ahora llevan 3 años y medio. Para pasar al nivel de fase animal en animales pequeños. Posteriormente tiene que pasar a animales grandes y posteriormente a las fases clínicas de ensayo. Quiere decir que en 3 años podría estar en fase clínica para un determinado número de pacientes en mercado para una tipología seleccionada. Es decir, no para un amplio margen. Lo que se hace con los estudios clínicos es seleccionar una serie de personas que cumplen, es decir,
pues tienen que cumplir unos requerimientos para ser utilizados, no son fármacos de amplio espectro. Pero para seleccionar un ensayo clínico prioritario, pues en 3 años podría estar. Pero esto depende de muchas cosas, es decir, las regulaciones farmacológicas y para llegar al mercado tienen una regulación desde el punto de vista legal tremendo, es decir, la burocracia es tremendamente farragosa. Sí le puedo decir que, por ejemplo, la tirita que le comentaba, es decir, hay casos que son excepcionales, que ni siquiera sin haber llegado al mercado se han implantado en pacientes. Yo creo que lo comenté en la apertura de curso del año pasado. Una tirita que desarrollamos para regenerar, para evitar las fístulas en los pulmones cuando son reseccionados los tumores, pues habían sido desarrollados de forma satisfactoria ya en animales semimedianos, en cerditos como de 20 kilos aproximadamente. Pues había un paciente que identificó, pues por algún medio de comunicación o por algo, esta tecnología. Ese paciente era de Santiago de Compostela. Se puso en contacto pues conmigo y con el servicio de cirugía torácica. Se iniciaron los trámites, porque las competencias en medicina están transferidas a las comunidades autónomas. Era un paciente desahuciado. Cuando digo desahuciado es porque llevaba con un agujero en el pulmón como 6 años. Es decir, no había tratamiento para él, ni solamente poner antibióticos como si estuvieran en un paño embebidos de alguna manera. Con lo cual, el comité ético consideró que era un paciente susceptible de que fuera un ensayo clínico como tal. Ese paciente fue ensayado y afortunadamente está como usted y como yo a día de hoy. Con lo cual, ya simplemente eso da motivo para seguir adelante y haber cumplido uno con la obligación de haber salvado la vida de una persona. Gracias. Sí, por favor. En los supermercados siempre, pues claro, yo creía que era verdaderamente comercial y no tenía fe en esas cosas. Prefería cosas naturales. Eso de que tiene, creía que era realmente, aunque no fuera nocivo, era una película. Por eso hoy usted aclaraba en buscar a lo mejor esas cosas. Fíjese que muchas gracias. Detrás de todo, es decir, el invertir en tiempo, conocimiento y recursos humanos en desarrollar algo que no tiene nada, que es inocuo y que es comercial, no sería factible, porque eso genera un efecto, como usted misma ha estado diciendo, contraproducente en el consumidor. Es decir, si el consumidor está utilizando un determinado, ¿qué le digo? Usted se compra un pintalabios y le dicen su pintalabios va a durar 6 horas aunque coma. Si usted a la media hora el pintalabios se le ha quitado como a todo el mundo, quiere decir, este pintalabios me está engañando. Es decir, lo que me está diciendo que tiene, no tiene. Le estoy poniendo un ejemplo convencional. Pues eso sería contraproducente en el consumidor, porque el consumidor no es tonto. Usted cuando compra un detergente sabe cuál es mejor y sabe cuál es peor. Porque todos sabemos que cuando queremos lavar una ropa, sabemos el detergente que funciona, el que no funciona y el que deja de funcionar. Lo mismo ocurre con los lavavajillas, porque todos tenemos una casa y todos sabemos cómo funcionamos. Sí, pero claro, eso es más palpable. Claro. Pero fíjese que cuanto mayor es, digamos, el precio, por decirlo de alguna manera, en determinados productos, mayor es la inversión. Es decir, siempre tiene que haber una viabilidad tecnológica, pero siempre acompañada de una viabilidad económica. Es decir, miren, yo he trabajado para una multinacional y muy potente. Nunca sale al mercado un producto que puede ser, muchos son viables tecnológicamente, pero si no son viables económicamente, no salen al mercado. Y sobre todo, antes de salir al mercado, para que se hagan una idea, hay una cosa que es pasar el estudio de consumidores. Se hace, como cuando hacen los estudios de las encuestas, ¿a quién va a votar usted? Bueno, pues se hace un estudio demográfico en diferentes lugares, con perfiles de determinadas personas, casas unifamiliar, casas de un matrimonio, casas con hijos, sin hijos, personas mayores, personas de mediana edad, y se les da la muestra, luego se les hace una serie de preguntas y ve el nivel de satisfacción. Si el test de consumidor nunca es satisfactorio, ese producto rara vez sale al mercado, aunque sea viable económicamente y sea viable tecnológicamente. Y fíjense, una misma compañía desarrolla diferentes productos en función de los consumidores. La fórmula de la Coca-Cola es distinta en cada país.
La Coca-Cola en Portugal es distinta que la Coca-Cola de España. Y ya en Estados Unidos ni les digo. ¿Por qué? Porque el gusto del consumidor viene en función del condicionamiento social. A unos nos gusta mayor cantidad de azúcar, a otros menor cantidad de azúcar. ¿Nunca se han planteado cuál es la diferencia entre la Coca-Cola Cero y la Coca-Cola Light? A que nadie se la pasa por la mente, porque todas tienen 0 calorías, todas tienen 0 azúcares, y uno se plantea cuál es la diferencia. Que yo no bebo Coca-Cola. Pero le ponía un ejemplo convencional para que se den cuenta que si no hay una respuesta positiva en el consumidor, el producto nunca sale al mercado, porque lleva una inversión incluida. Muchas gracias.